Ponte cómodo, apaga la luz y asegúrate de que no haya nadie detrás de ti, porque esta noche la vecina te trae una historia que quizás no debiste escuchar. Esto es, La vecina te cuenta. Historia 1. La voz en el pasillo. Cuando a mi hermano le diagnosticaron esquizofrenia, los médicos dijeron que con medicación estaría bien, que solo eran voces en su cabeza. Pero lo que nunca me explicaron fue qué hacer cuando esas voces empezaron a hablar conmigo. Al principio él decía escuchar a la mujer del pasillo. Siempre la describía igual, una figura alta, delgada, con el cabello pegado a la cara y los ojos demasiado abiertos. Decía que lo observaba desde el final del corredor de nuestra casa, pero que solo se movía cuando nadie la miraba directamente. Yo me reía, pensaba que eran delirios, simples alucinaciones, pero un día desperté y lo encontré parado frente al pasillo, inmóvil, llorando. «No te duermas», me susurró. «Si cierro los ojos, se acerca». Esa noche lo acompañé, sin dormir, mirando esa oscuridad interminable del pasillo, y juro por mi vida que escuché pasos, muy suaves, como de alguien descalzo. Con los días, mi hermano empeoró. Se tapaba los oídos, gritaba que la mujer le decía cosas horribles, secretos que nadie debía saber. Yo pensaba que eran imaginaciones, hasta que empezó a repetir cosas que yo nunca le había contado a nadie, pecados míos, errores de mi infancia e incluso pensamientos que me daban vergüenza. ¿Cómo podía inventar algo que estaba solo en mi cabeza? Una madrugada mientras dormía, escuché que me llamaban. No era mi hermano. La voz era de mujer, ronca, y provenía del pasillo. Me levanté temblando y lo encontré otra vez de pie, frente a la oscuridad, hablando con alguien que no estaba allí. «Dice que ahora también te quiere a ti», me dijo con una calma que me heló la sangre. Empecé a tener pesadillas. En todas, estaba en el pasillo y la mujer me susurraba mi nombre desde la oscuridad. Cuando despertaba, mi hermano ya estaba despierto, mirándome, como si supiera exactamente con qué estaba soñando. Una noche los golpes comenzaron, un estruendo contra las paredes, como si alguien pateara desde adentro. Los cuadros cayeron, la lámpara se movió, mi hermano reía, señalando al pasillo. «¡Ya casi llega! ¡Ya casi llega!». Corrí a buscar ayuda, pero cuando regresé, él ya no estaba. La puerta principal estaba cerrada con seguro. Solo quedaba su voz en el pasillo, mezclada con otra, una voz femenina, repetitiva, que decía mi nombre una y otra vez. Desde entonces, no he vuelto a entrar a esa casa, pero cada vez que me acerco a un pasillo oscuro, siento que alguien me observa al final, que si parpadeo demasiado, estará más cerca. Historia 2. El espejo de mamá. Mi madre siempre fue una mujer fuerte, pero cuando la esquizofrenia llegó, todo se desmoronó. Los médicos decían que eran alucinaciones auditivas y visuales, pero a mí me costaba aceptar que lo que veía en sus ojos era solo producto de una enfermedad. Todo empezó con el espejo del baño. Ella decía que el reflejo no era el suyo, que la mujer del espejo tenía intenciones distintas, que la miraba demasiado tiempo, que a veces movía los labios aunque ella no dijera nada. Yo trataba de tranquilizarla, le decía que eran cosas de la mente, hasta que una mañana encontré el espejo roto. Mi madre estaba en el suelo, las manos ensangrentadas, repitiendo: «No soy yo, no soy yo, no soy yo». Con el tiempo, empezó a evitar cualquier superficie donde pudiera reflejarse. Tapaba los vidrios con sábanas. No quería ver la pantalla de la televisión apagada, ni un charco de agua en el suelo. Decía que ella la vigilaba en todas partes. Lo más perturbador fue cuando comenzó a hablar con su reflejo.
Desde su habitación se escuchaba su voz susurrando y una pausa como si alguien le contestara. Una noche la escuché gritar y corrí a verla. Estaba frente a un pedazo de espejo escondido bajo su cama, hablándole a esa otra ella con un odio tan intenso que me heló la sangre. «No lo vas a tocar. Él es mío. Él es mío», decía, mirándome de reojo como si hablara de mí. La enfermedad se profundizó. Ya no solo veía a esa otra madre en los reflejos. Decía que a veces lograba salir un poco, que de noche la escuchaba caminar por el pasillo, imitando su voz, probando qué tan parecida podía sonar. Y una noche sucedió lo que nunca quise creer. Me desperté escuchando a mi madre llamarme desde la cocina. Su voz era dulce, cansada, como siempre. Me levanté y fui hasta allí, pero la cocina estaba vacía. Entonces escuché un susurro detrás de mí. «No le hagas caso. Yo soy la verdadera». Era mi madre, pero estaba en el pasillo, con la mirada fija, temblando, apuntando hacia la cocina. Yo no vi a nadie más, pero juro que en el vidrio de la ventana había 2 reflejos. El mío, el de mi madre y el de otra mujer detrás de ella sonriendo. Desde esa noche, mi madre dejó de hablar. Solo se queda frente a las paredes, murmurando, esperando a que ella vuelva a intentar salir. Y yo, cada vez que me miro en un espejo demasiado tiempo, siento que algo se mueve detrás de mí, demasiado tarde para que pueda voltear. Historia 3. La última vez que mi madre me reconoció. Mi madre empezó con pequeñas confusiones. Olvidaba dónde dejaba las llaves, me llamaba por el nombre de mi padre muerto, se reía sola en la mesa como si alguien le hubiera contado un chiste. Los doctores lo llamaron esquizofrenia tardía. Al principio pensé que era tratable, pero lo que vi después me destruyó. Un día entré en su cuarto y la encontré hablando con alguien en la esquina vacía. Murmuraba con dulzura, como si arrullara a un niño. Cuando le pregunté con quién hablaba, me miró con esos ojos vidriosos y dijo: «Con mi hermano. Está aquí. ¿No lo ves?». Mi hermano había muerto hacía 5 años en un accidente. Al principio me convencí de que era solo un síntoma, una forma de aferrarse al pasado. Pero pronto empezó a gritarle a él, a llorar y pedirle que se callara. A veces discutía con varios a la vez, voces que solo ella escuchaba, llenando la casa de conversaciones que no existían. Una madrugada, los golpes me despertaron. Corrí a su cuarto y la encontré arañando la pared, con las uñas sangrando. Decía que alguien estaba escondido detrás del concreto, que lo escuchaba respirar. Me acerqué a detenerla y gritó con tanta fuerza que me dejó paralizado: «Tú no eres mi hijo. Me lo cambiaron». Me quedé helado. Sus ojos estaban llenos de un odio que nunca había visto en ella. Esa noche, dormí con la puerta cerrada con seguro. Los días siguientes empeoraron. Ella se negaba a comer porque aseguraba que yo envenenaba la comida. Rompía los espejos, apagaba las luces, arrancaba las cortinas porque decía que le espiaban desde las ventanas. El olor en la casa se volvió insoportable. Orinaba en rincones, se escondía bajo la cama con la mirada perdida, susurrando nombres que yo no reconocía. Lo peor fue cuando comenzó a hablarme como si yo fuera otra persona. A veces me llamaba doctor, otras papá y en ocasiones me decía asesino.
Nunca sabía a cuál de sus mundos estaba entrando cuando cruzaba la puerta de su cuarto. Un día, mientras la alimentaba con una cuchara, me tomó la muñeca con una fuerza que no sabía que aún tenía y me dijo con claridad que me heló la sangre: «Yo sé lo que haces cuando duermo. Sé quién eres». Me miró fijo. ¿No parpadeó? Era como si realmente creyera que yo era un extraño, alguien que la vigilaba, que la quería lastimar. A partir de ahí, nunca más me llamó por mi nombre. La última vez que la vi consciente fue en el hospital. La habían internado porque se había cortado los brazos para sacar la sangre podrida que le habían metido. Cuando entré, me observó con un odio visceral y gritó con todas sus fuerzas: «Sáquenlo de aquí. Ese hombre no es mi hijo». Ese fue el último recuerdo que me quedó de ella. Mi madre, la mujer que me crió, murió convencida de que yo era un impostor. A veces me pregunto si realmente me reconocía o si la enfermedad le arrancó mi rostro de su memoria para siempre. Historia 4. La casa se pudre con ella. Cuando diagnosticaron a mi madre con esquizofrenia, pensé que lo más difícil serían las voces, los delirios, la confusión. No estaba preparado para lo que vino después. La casa empezó a pudrirse con ella. Al inicio eran solo murmullos por la noche. La escuchaba hablar con alguien detrás de la pared, riéndose con una voz infantil, luego gritando como si la estuvieran golpeando. Pero pronto dejó de dormir en su cama y comenzó a arrastrarse al suelo, quedándose en un rincón durante horas con la cara pegada al piso, susurrando a la madera. El olor llegó después. Mi madre dejó de bañarse. El sudor, la orina y la sangre seca de sus uñas mordidas impregnaron las paredes. Encontraba cabellos pegados en los platos, manchas marrones en las cortinas, rastros de saliva en los espejos que intentaba cubrir con mantas. Yo trataba de limpiarlo todo, pero era inútil. La casa entera parecía estar enferma con ella. Lo más grotesco fue cuando empezó a lastimarse. Se rascaba los brazos hasta abrirse heridas, convencida de que bichos caminaban bajo su piel. Una noche la encontré en el baño, hundiendo un alfiler oxidado en sus encías para sacar las voces que decían vivir en su boca. La sangre le chorreaba por la barbilla y cuando traté de detenerla, escupió un diente en el lavabo, mirándome como si hubiera ganado una guerra. «Uno menos», dijo, y sonrió con las encías abiertas. Los médicos decían que era la enfermedad, que había que tener paciencia, pero yo ya no podía dormir tranquilo. Había noches en las que la encontraba parada frente a mi puerta, con la cabeza ladeada, respirando fuerte, como si quisiera entrar, pero no se atreviera. En otras ocasiones despertaba y la veía de pie, a los pies de mi cama, mirándome fijamente, con la piel cubierta de costras y la ropa sucia de fluidos. «Tú eres el impostor», susurraba, y luego se iba arrastrando los pies por el pasillo, dejando huellas oscuras en el piso. El punto más bajo llegó un amanecer. Me despertó un ruido en la cocina y corrí a ver qué pasaba. Mi madre estaba en el suelo, rodeada de pedazos de carne cruda que había sacado del congelador. Tenía las manos ensangrentadas. Masticaba con la boca abierta, los dientes manchados de rojo y reía como una niña pequeña. «No quieren dejarme en paz», dijo. «Pero si como lo que quieren, se callan». Ese fue el día en que ya no la reconocí. No era mi madre. Era un cascarón sucio, herido, grotesco, que se había convertido en la encarnación de su enfermedad. Hoy está internada, pero yo todavía siento el olor impregnado en mi ropa, en mi piel. Y por las noches, aunque sé que está lejos,
A veces despierto con la sensación de que ella está en mi cuarto otra vez, de pie, respirando sobre mí. La casa se pudrió con ella y yo nunca volví a sentir que estuviera limpio. Y así llegamos al final. Gracias por escuchar, por quedarte en silencio, por no voltear demasiado mientras la historia avanzaba. A veces el miedo no está en lo que se cuenta, sino en lo que se queda contigo después. Apaga la luz si quieres, pero no ignores esa sensación en la nuca. Nos vemos pronto, aquí donde la vecina aún tiene mucho por contar.